Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Today's remake originally comes from season 1. Paula enjoys living in the mountains with her dog Bobo and her 150 cows. One time, her cows got into some pretty sticky situations, but helping them brought her a real surprise. I really enjoyed writing Las Vacas Perdidas, and I like how it reviews numbers. In today's remake, I changed the story from the third person to the first person. I also put the story in the past tense and added some more numbers. Important vocabulary in the story includes vaca, cow, ladró, barked, perdida, lost, tras, behind or after, and metida, stuck. I hope you enjoy this remake of Las Vacas Perdidas. Hola, soy Paula. Soy una mujer fuerte y solitaria. No soy muy sociable. Prefiero estar con mi perro. No tengo muchos amigos porque vivo lejos de la civilización. Soy una ranchera y vivo en un rancho en las montañas. Tengo muchas vacas en mi rancho. Tengo 150 vacas. Cuento mis vacas todos los días. Cuento mis vacas por 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Me gustan mucho mis vacas y son importantes. Las cuido y las doy de comer. A veces hablo con ellas o les canto. Mis vacas solo me dicen moo. Mi perro me acompaña en las montañas. Mi perro se llama Bobo. Es un perro blanco y negro. Tiene mucha energía. Le gusta correr en las montañas. Le gusta correr tras las vacas. Yo cuido mucho a Bobo porque es mi único amigo. Quiero mucho a Bobo. Le doy de comer, le hablo y le canto. Pero Bobo solo me dice guau guau. Paso mucho tiempo en las montañas con mis vacas y perro. Las vacas comen el pasto verde y están muy felices. Yo camino con Bobo en las flores y respiro el aire fresco. La mayoría del tiempo, todo va bien y disfruto mucho mi tiempo en las montañas. Pero a veces las vacas se pierden en los árboles y yo tengo que buscarlas. Cada día yo cuento las vacas para ver si tengo todas. Un día estaba contando mis vacas. 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147. Solo conté 147 vacas. Me faltaron 3 vacas. No sabía por dónde estaban. 3 de mis vacas estaban perdidas. Bobo y yo buscamos las 3 vacas. Buscamos en los árboles y buscamos en el pasto verde. Creo que Bobo oyó un ruido porque ladró, guau guau, y corrió hacia un lago. Yo corrí tras Bobo. Más cerca del lago, yo oí la vaca también. ¡Mu! Corrí con Bobo a la vaca. Estaba cerca del lago, pero estaba metida en un charco de barro. El barro era café y espeso, pues la vaca no podía mover muy bien. Estaba muy metida en el barro y no pudo salir. Necesitaba ayudar a la vaca. Tomé una cuerda y formé un lazo. Tiré el lazo por encima de la cabeza de la vaca. Cuando la cuerda estaba en posición alrededor del cuello de la vaca, yo jalé. Jalé y jalé. La vaca solo movió un poco. Entonces yo jalé más la cuerda. Bobo me ayudó. También agarró la cuerda y jaló. Después de jalar por unos minutos, la vaca pudo mover sus piernas. Bobo y yo jalamos más y la vaca empezó a liberarse del barro. Poco tiempo después, la vaca estaba libre. Tomé la vaca al resto del grupo. Conté las vacas de nuevo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148. Solo había 148 vacas. Me faltaron 2 vacas. No sabía por dónde estaban. 2 de mis vacas estaban perdidas. Caminé con Bobo para buscar las 2 vacas. Buscamos en los arbustos y en el pasto verde. Creo que Bobo oyó un ruido porque ladró guau guau y corrió hacia los árboles. Yo corrí tras Bobo. Más cerca de los árboles, yo oí la vaca también. ¡Mu!
Corrí con Bobo a la vaca. Estaba metida en los árboles. Las ramas de un árbol tenían atrapada a la vaca. La vaca no podía mover muy bien. Estaba muy metida en los árboles y no pudo salir. Quería ayudar a la vaca. Tomé un cuchillo. Usé el cuchillo y, cuidadosamente, corté las ramas del árbol. Corté rama tras rama. La vaca pudo mover un poco. Corté más ramas. Bobo quería ayudar. Él agarró las ramas y las movió para hacer más espacio para la vaca. Después de varios minutos, la vaca estaba libre. Tomé la vaca al resto del grupo. Conté las vacas de nuevo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149. Solo había 149 vacas. Me faltó una vaca. No sabía por dónde estaba. Una de mis vacas estaba perdida. Caminé con Bobo para buscar la vaca. Buscamos en los arbustos y árboles. Buscamos en el pasto verde y el barro café. Creo que Bobo oyó un ruido porque ladró ¡guau, guau! Y corrió hacia el pasto. Yo corrí tras Bobo y oí la vaca también. ¡Mu! Corrí con Bobo a la vaca. Estaba en el pasto. No estaba metida en el barro o atrapada en un árbol. Estaba perfectamente bien. Pero la vaca no movía. Grité a la vaca, pero no movió. Empujé la vaca, pero no movió. Jalé la vaca, pero no movió. Bobo ladró a la vaca, pero no movió. ¿Qué es tu problema, vaca?, le dije, pero solo respondió con mu. La vaca no quiso mover. Revisé la vaca. Toqué sus patas y hombros, toqué su cabeza. Cuando toqué su estómago, comprendí su problema. Toqué su estómago suavemente. Le canté suavemente. Poco tiempo después, la vaca movió. Miré el pasto detrás de la vaca y allí estaba un ternero. ¡Mi vaca tuvo un bebé! El ternero chiquito me miró con sus ojos grandes y dijo «mu». Después se levantó y caminó a su mamá. Caminé con Bobo, la vaca y el ternero nuevo al grupo.
Conté las vacas de nuevo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 151. No me faltó ninguna vaca. Me sobró una vaca. El fin. Gracias por escuchar. This season, I will be revisiting some of my favorite stories and giving them a facelift of sorts with a different tense, a different point of view, or added details. Please let me know which story you would like to hear updated. Today, I would like to thank Jai, who said, I desperately want to learn more Spanish, but most podcasts and lessons are either too advanced or boring. I love listening to your stories and understand them easily. Thanks. Gracias, Jai. I just love telling stories, and I am happy they help so many people. If you are interested in supporting the creation of Simple Stories in Spanish, there is a link to the Buy Me a Coffee page in the show notes. You can also support by subscribing to this podcast or following me on Instagram, Facebook, or YouTube at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story, as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.